Con mucho gusto. ¿Qué tal? Bien, bien. Venimos a la clase. ¿Cómo estás? Mucho gusto, amigo. Clase, Buenas tardes. Nosotros somos dos medios alternativos independientes de la Universidad de Tolima. Compañero es de la Rayón de García, el equipo radial Subversiones de la emisora Tu Radio de la Universidad de Tolima. y nosotros venimos por parte de la revista Jornada Urbana. Queremos en principio hacerle algunas preguntas sobre su historia de vida. Entonces, quisiéramos saber usted dónde nació. Yo nací en Peñablancas, Huila, cerca del municipio de Neiva, Huila. ¿Usted es campesino o es indígena, de raíces campesinas o indígenas? Yo soy de raíces campesinas. Me crié por el lado de una población de Alpias de adentro que se llama Órganos y Praga, Tolima. ¿En qué año nació usted? Yo nací en 1940. Bueno, ¿y en qué momento de su vida lo coge la violencia? Pues yo estaba muy pequeño en una población que llama Órganos. Muy pequeño. Nosotros siempre hemos sido pobres. Yo tengo 5 hermanos. Otros han muerto 3, tenemos 2 en Órganos. Mi mamá sabía arreglar muy bien las comidas y le hacía la comida al sacerdote, el padre Monar. Yo estaba muy pequeño, a mí me colocaron en la escuela. Y estando ahí ya cuando hubo el mandato de Mariano Ospina Pérez en 1946, y ya estando ahí en la escuela y todo, ahí en ese pueblo, cuando ya llegó una policía, ahí nos quitó la escuela y nos dejó sin estudios en la escuela, y la profesora se fue y todo el mundo se fue, y porque llegó una policía ahí, que en ese tiempo esa policía, como dicen, era muy malo porque bajaban campesinos y hay un río del Jaguar, ahí los mataban a esa gente así, en el día los mataban. Yo estaba pequeño, tenía por ahí 8 años, y yo me daba cuenta de eso, cómo bajaban campesinos y mataban. De ahí entonces el cura Monar también dijo, no, aquí el que tienen que ser todos conservadores, y si no son conservadores que se vayan. Y la mayoría del pueblo se fue y nosotros también nos fuimos para otro lado. Yo estuve como unos 2 años con los curas ahí, con el padre Monar, y nos fuimos para otro pueblo que se llama San Luis. Ahí entonces también con mi mamá le hacía la comida al padre, ella sabía arreglar las comidas. Entonces ahí duramos otro tiempo, pero la violencia ahí también salió, estando ahí salió la guerrilla, en ese tiempo no le decían guerrilla sino la chusma. Salió la chusma a Órganos y acabó con el cuartel de la policía y le metió candela al pueblo, y se prendió todo ese pueblo, porque como eran casas de palmicha, y metieron candela al cuartel y se regó la candela y se ardió el pueblo. Y después en San Luis también salió la guerrilla y también atacó el cuartel y acabó con la policía, y así esa violencia por todas esas partes de ahí era muy dura, porque la policía que le decían, no le decían policía sino chulavita, y esa chulavita muy
sacaba mucha gente a los ríos, la torturaban y todo. Claro, pues decían que eran liberales en esa época. Yo estaba muy pequeño, muy pequeño. ¿La guerrilla era liberal o comunista? ¿Quién? Que operaba ahí en esa zona de órganos. ¿Qué? La guerrilla de ahí de esa zona, cuando quemaron el pueblo, ¿eran liberales o comunistas la guerrilla? Cuando salió esa guerrilla eran comunistas, porque esa guerrilla viene de 1949 por el Tolima, donde una organización del Partido Comunista antigua que estaba pequeña, con esa represión de Laureano Gómez y Mariano Pina Pérez, que mataban a tanta gente en los campos, que porque eran liberales, mujeres, niños, la gente le tocó que afrentarse con machetes, hachas y escopetas de Cristo a la policía para quitarle armas. Entonces, en esa época había un partido comunista en Colombia, pero muy pequeñito, pero ese partido comunista orientó las autodefensas por Chaparral, por Irco, Tolima, orientó una organización de autodefensas para defenderse, porque era que la persecución era muy dura, y sí, la gente se organizó y se afectó a la chuladita, y comenzaron a quitarle armas y se fue armando en ese tiempo era la chusma. Esa era la guerrilla de Isauro Llosa. La guerrilla de Isauro Llosa. ¿Y usted en qué momento decide irse para la guerrilla? Bueno, yo todavía estaba muy pequeño, más pequeño, pero te voy a decir, entonces ya acá en el Huila también lo mismo que pasaba como era por todas partes, ¿no? Pasaba lo mismo que en Tolima y pasaba acá también. Nosotros nos fuimos, mi mamá nos fuimos con el padre sacerdote que la llevaba para que le hiciera de comer para el Huila, en Neiva, para ir al Huila. Ya estuvimos como un año con el cura y ahí después ella se murió y yo tenía una hermana y la hermana mía se fue para un convento y un hermano me llevó otra vez para Órgano, para San Luis. Estaba yo pequeño a trabajar. Yo fui concertado, un muchacho concertado en ese tiempo ganaba 30 pesos mensuales. Un muchacho era como trabajador, es decir, como un mandadero, y ya les pagaron unas platitas. Yo me crecí cuando ya Rojas Pinilla dio el golpe militar, entonces que se entregaron las guerrillas de los llanos y las guerrillas del sur del Tolima, las de los limpios, guerrillas liberales limpios, se entregaron al gobierno, y las guerrillas de Charro y Marulanda y Ciro Trujillo y el Lister eran comunistas. Ellos ya no se entregaron, se vinieron para acá, para Tolima, un cañón de Gaitán y aplanadas para arriba, donde Charro llegaron por ahí a la cabecera de ese río, donde Charro le colocó el nombre al sitio, que aquí es Marquetalia, y luego Charro salió para el Cauca y organizó un comando por allá por el Cauca, el Chiquito Cauca, organizó un comando y se vino para Címbula, organizó otro comando guerrillero ahí con el teniente Laurentino, Rosso y capitán Jairo, bueno, y allá quedó Ciro en el otro comando, la mayoría es puros indígenas. Y acá en el Tolima se componía más la guerrilla, era huilenses y tolimenses. Y entonces la guerrilla que venía del Davi ya después de la desunión de los limpios y los usos, entonces los limpios quedaron unos por Herrera, Tolima, otros por Río Blanco y otros en Planadas, Tolima. Y en Planadas, Tolima quedó el general Mariachi, que fue el que mandó a matar a Charro a Gaitán el 11 de enero de 1960. Y en esa época, pues, en el mandato ese de Alberto Lleras Camargo, Marulanda y Charro aceptan la pacificación,
no la amnistía a entregar armas, no, pero aceptan la pacificación, guardan las armas y Marulanda logran trabajar en una carretera de Carmen, Huila, Gaitania, Tolima. Ahí él comienza a trabajar de inspector y de trabajo también. Y Charro queda adelantando la política del Partido Comunista, es decir, orientando las masas, orientando al pueblo, a la gente, buscando la mejor armonía por la paz. Pero como estaban los otro grupo, que son unas guerrillas que se hicieron liberales, que son, le decimos, los limpios, ellos el gobierno los utilizó para que mataran a los comunistas. Entonces ellos es que mandaron y mataron a Charro. Entonces mataron a Charro ya el 11 de enero de 1960. Yo era ya como autodefensa. Nosotros éramos un grupo de campesinos. ¿Cuántos años tenía ahí para ese momento? Yo tendría por ahí algunos 12 años en ese momento de la autodefensa, porque entonces ya el gobierno, habían grupos conservadores, o lo que nosotros llamamos los pájaros en esa época, el Mico y Tres Espadas, por el Huila de Santa María, Palermo y Parcarní, Tesalia, y ese grupo mataba a liberales y asaltaba buses de pasajeros liberales y les hacían hasta el corte por banco y corte granero. Y entonces nosotros, hay una carretera, trabajábamos con Marulanda, él de inspector de carretera y nosotros haciendo cantarillas y todo. Y nosotros andábamos siempre armados con bombas, hay una que otra pistolita, porque no se sabía si los pájaros nos atacaban. Y después que matan a Charro, entonces Marulanda deja lo que es lo de carretera, deja esta carretera y le pide justicia al gobierno, al ejército. Hiciera justicia contra esos limpios que fueron y mataron a Charro, que por qué. Entonces Marulanda se fue para Gaitania y allá donde estaba el ejército, entonces él le habló a esos mayores del ejército, el mayor Torres y otros, y no le aceptaron y dijeron no. Entonces Marulanda miró, dijo no, estos me quieren es matar a mí también, y no me atendieron y le dijeron, si usted sigue reuniéndose con población civil, lo ponemos preso. Entonces no. Entonces Marulanda se retiró y una vez fue y sacó los fusiles y ya nos los pasó a la autodefensa y dijo, bueno muchachos, se acabó la amnistía, la pacificación, nos toca ir a enfrentarnos porque el gobierno mataron a Charro, ahora me buscan a mí, a todos los de Marquetalia y todos los que sean comunistas, no comunistas también, vamos a defendernos. Sacó las armas y nos las repartió a todos y seguimos la lucha armada. ¿Ya había mujeres en el movimiento? No. Hubo un tiempo, nosotros duramos como un año sin mujeres en el movimiento. Éramos puros hombres, éramos puros varones, porque no habían ingresado. Y nosotros seguimos golpeando el ejército, peleando lo que fue ahí en Huila, Gaitania, Planadas, todo eso, Neiva, Palermo, todo eso. Y nos echaban unas operaciones grandes, entonces nos trasladamos para el Cauca, por allá dábamos vueltas, peleando, del Cauca nos sacaron, nos venimos para Tolima, y así nos manteníamos. ¿Pero ustedes se movían con sus familias? No, Solitos. Cuando ustedes llegan por primera vez a Tolima, llegan a colonizar la tierra, a montar fincas. Sí. Entonces, cuando yo llego ya era Marquetalia. Cuando llegó Charro y Marulanda a Marquetalia, había una finquita, un rastrojo, una parcelita, no más. Pero entonces ya ellos construyeron 3 casas, construyeron. Y era selva, eso no era más nada, no era, ¿cómo es que se dice? Monte. Rastrojo. Entonces Marulán, Charro Negro fue el que le colocó el nombre, dijo, ¿qué es el sitio en Marquetalia? Él le nombró ese sitio.
Y ahí los guerrilleros tenían, ¿verdad? Y ya ahí para abajo todo es un cañón grande, hicieron, cada guerrillero hizo finquita, tenía mujer, tenía hijos, guerrilleros activos que venían del Tolima. Nosotros afuera había la autodefensa era, digamos, como unos 60, pero nosotros no había mujeres ahí. Los que tenían que haber mujeres eran los guerrilleros de allá del cañón de Marco Tarrio. Nosotros ya como una autodefensa que nos fuimos creciendo también, golpeando allí, pero no había mujeres. Y todo era, nosotros no teníamos ni plata ni nada para comprar ropa ni nada. La comida, la que el campesino nos daba mucha comida, plátano, fruta, frijol, todo eso. Y el más pudiente nos daba ganado y así. Y el más pudiente pues nos colaboraba y así nos fuimos nosotros creciendo. ¿Nos puede contar un poquito de la guerra de las yucas que ustedes llaman? Cuando la guerra de limpios y comunes, ¿cómo fue eso? Así, eso pues, claro que yo eso no me tocó, pero lo que yo he hablado con ellos me han informado todo lo que yo preguntaba. Entonces los limpios le dejaron